Estamos de regreso a un punto y contrapunto. Este fin de semana el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo de visita en Tamaulipas para entregar obras de mejoramiento urbano en zonas fronterizas marginadas. En menos de 4 minutos dio su mensaje. Voy a ser breve, dijo, frente a lo que calificó como la pasión que se estaba registrando. Desde el inicio del evento, las porras y las protestas contra el gobierno de México, contra el gobierno encabezado por López Obrador, robaron protagonismo. El presidente reconoció las diferencias entre su gobierno y el del panista Francisco García Cabeza de Vaca y añadió que independientemente de esas diferencias, su administración seguirá apoyando a Tamaulipas y procurando mantener buenas relaciones. Tamaulipas es una de las entidades que integra la Alianza Federalista. En su intervención, el gobernador dijo que su entidad no recibe de la federación en proporción a lo que aporta y pidió mayor equidad. La presencia de seguidores y de opositores al presidente no estuvo solamente en el norte del país. El sábado pasado, simpatizantes convocaron a la Marcha del Millón para demostrar su apoyo al presidente López Obrador. Según la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, unas 5.700 personas caminaron del Ángel al Zócalo, donde Frena, el Frente Nacional Anti-AMLO, instaló un campamento hace poco más de un mes. Bueno, pues ahí está, ahora sí lo conectamos, digamos, con ese primer bloque donde hablábamos de energías limpias, por el tema, por supuesto, de estas reacciones que hubo allá en Lecona, en Nuevo Laredo, a favor y en contra del presidente López Obrador, y lo que ocurrió el fin de semana aquí en la Ciudad de México. ¿Por dónde le quieres empezar? Pues, híjole, la verdad es que ojalá no tuviéramos que estar hablando de estos temas en tanto que pues forman parte de algo que ya hemos visto que se está fortaleciendo, que se está robusteciendo a medida que se acerca el proceso electoral del próximo año, ¿no? Que es que las posiciones se están tirando muy al extremo y el país parece que se divide entre quienes están a favor del presidente y quienes no, y a veces se borran todos los matices que hay de por medio. Es cierto que, bueno, lo sabemos, lo hemos hablado aquí muchas veces, el presidente necesita de esa confrontación para poder sostener su discurso político que se reitera y se repite desde hace ya casi 2 años en sus mañaneras, en lo que plantea y en cómo ha tomado el control de la conversación y de la agenda política, pues por ser un presidente que definitivamente está todas las mañanas con la prensa, sin que eso necesariamente sea un ejercicio de transparencia o de información. Entonces, las cosas se empiezan a extrapolar cuando existe la oportunidad de interpelar al presidente. Hay que reconocer que si esto no se veía en sexenios pasados, pues es porque había ese control de la imagen presidencial. Andrés Manuel es un personaje más expuesto a la gente, al pueblo, por supuesto que por más que se le pueda cuidar en sus giras, en los actos que él tiene, pues definitivamente él mismo necesita, insisto, de esa confrontación, de esos gritos para replicar y para decir, el presidente prácticamente invitó a Frena a tomar el Zócalo y es consecuencia, creo que parte de todo esto. Yo creo que al presidente esto ni le afecta, forma parte de una anécdota más que desaparece en días después de que se dan estos hechos, cuando se presenta y dan estas manifestaciones, y pues deja de lado pues muchas veces lo importante. Son importantes los temas que pone el gobernador de Tamaulipas sobre la mesa. Ojalá pudiéramos quitar todo ese ruido de los gritos, de los Sí. favores y de las personas que están en contra del presidente para poder hablar de un federalismo fiscal, para poder hablar de cómo están viéndose los estados difícil la situación, sobre todo a raíz de la pandemia, pero pues estamos estancados en este tipo de cosas. Me sigue preocupando Frena, me sigue preocupando que se estén articulando cada vez más, que no haya agenda, sino un discurso solamente en contra del presidente, Sí. absolutamente todo lo que dice. Lo que ya hemos dicho aquí muchas veces es preocupante el nivel de polarización que está habiendo. Collada, ¿cómo lo ves? Habla Lecona sobre el tema, digamos, de esta división entre que no deja puntos medios, esta polarización que hay entre los a favor del presidente López Obrador y en contra del presidente. Eso ocurre un poco en casi todos lados. En Argentina está la grieta, en Estados Unidos Hillary Clinton y Bill Clinton en los 90 hablaban sobre una conspiración de la derecha. Digamos que siempre a muchos gobernantes les gusta hacer estas divisiones un poco para gobernar. ¿Cómo lo ves y cómo estás viendo tú el nacimiento de estos grupos de derecha como Frena que están levantándose como un inicio de oposición al presidente López Obrador? Bueno, pues hay varias cosas en cuestión, ¿no? O sea, efectivamente, cuando se empiezan a extremar las posiciones, pues efectivamente los extremos empiezan a hacer sus propias ecuaciones y decir, bueno, pues vamos a ver qué tanto tengo que extremar mi discurso a manera de que pueda generar un grupo o una comunidad
que sea afín a mí, ¿no? Y entonces ahí, pues cada quien va con su propia calculadora haciendo su resta, su suma, su resta, entendiendo las posturas y demás, y tratando de apostar a que la ecuación al final del día, pues le sea favorable, particularmente si hablamos de un proceso electoral. Pero quizá a mí hay un elemento que no sé si nos vamos a desviar, pero que me parece relevante en el tema de entender las oposiciones y del crecimiento de posturas divergentes a la postura oficial y que tiene que ver con la incapacidad del Estado de asegurar que esas distintas voces se escuchen. Y en particular me preocupa el tema asociado a la sociedad civil, ¿no? Hemos visto en la última semana una serie de posicionamientos y bueno, la aprobación en diputados de una serie de ajustes a la regulación de las organizaciones, particularmente de las donatarias autorizadas. ¿Qué es esto que estamos viendo? Pues es a final de cuentas minar en un discurso de tratar de ser más transparentes y de tratar de generar una mejor regulación para las organizaciones, es minar la operación de la sociedad civil. ¿Y qué es esto? Minar la posibilidad de tener contrapesos ahí afuera, ¿no? Entonces es algo que hemos visto en muchos lugares. Hoy día, hace recientemente lo vimos en India, lo vimos hace poco en Nicaragua, lo hemos visto también en Guatemala, y es toda esta posición de desde el poder empezar a minar las condiciones de que las institucionalidades opositoras crezcan, ¿no? Y entonces hay minarlo desde los marcos legales, desde los marcos fiscales, y bueno, eso tiene que ver con la institucionalidad. Más allá de eso, existe todo el otro tema del discurso extremista de estas posiciones de extrema derecha. A ver si podemos comentarlo más adelante para no extenderme demasiado. Bien. Lisa, en efecto, bueno, toca Pablo el tema de las organizaciones y cómo están siendo afectadas, tema que no nada más ocurre en México, también ocurre en otros lados. Ya lo hemos platicado también en este espacio. ¿Cómo ves, qué lectura le das a lo que está ocurriendo con Frena y lo que ocurrió también este fin de semana aquí en la Ciudad de México con esa Marcha del Millón que acabaron siendo menos de 6,000 personas? Bueno, ya lo hemos discutido en esta mesa también, justamente cuál es nuestra perspectiva sobre Frena. Yo la verdad es que no comulgo para nada ni con el lenguaje, ni con las formas, ni con las demandas, porque más allá de la demanda de que se vaya Andrés Manuel, pues en realidad me parece que lo que hay detrás es una agenda con la que pues no solo no estoy de acuerdo, sino que no me parece que esté lo suficientemente ni siquiera articulada, ¿no? Hay ciertas demandas como muy puntuales que podrían ser propias de las organizaciones que integran el frente, y si bien tiene un éxito narrativo impresionante por el tema de ser anti Andrés Manuel, y podría haber muchísima gente que se pueda identificar como estando de alguna manera en contra con las acciones, el discurso, la manera de ser del presidente, pues ese aglutinamiento del nombre no necesariamente lo tiene en la agenda. Pero yo lo que quiero es regresar un poco al tema de las agendas estatales, porque me parece que si nosotros mismos también nos abstraemos de lo que sucede en los territorios y en los estados por el pleito entre el gobernador y el presidente, o las rechiflidas y los aplausos entre dos bandos, pues se nos olvida qué es Tamaulipas, ¿no? De qué sufre Tamaulipas y cuál es realmente pues esa agenda de fondo. Y por lo menos en seguridad hay que acordarnos que Tamaulipas durante los primeros 10 años de guerra contra las drogas concentró la mitad de los operativos permanentes de militarización y guerra contra las drogas, dejando al Estado en una debilidad institucional tremenda en temas de policías municipales y policías ministeriales. En Tamaulipas durante muchísimos años había una incapacidad institucional básica de investigación del delito que sin la ayuda de la Federación no podía superarse. Tamaulipas es también la tierra de por lo menos 3 exgobernadores acusados de narcotráfico. Tamaulipas también es la tierra de unos niveles de violencia que hay que decir, afortunadamente hoy ya no figura más, por lo menos no en el acumulado de homicidios de este 2020, entre los 15 municipios más violentos del país, ni siquiera entre los 15 estados más violentos del país, porque desafortunadamente lo que fue en algunos momentos la meca del homicidio, en lo que era Tampico, Reynosa, Matamoros, los 5 principales, digamos, municipios de Tamaulipas, pues hoy se los lleva de calle Zacatecas, Colima, Sonora, ¿no? Cajeme, sí, Guanajuato, etcétera,
pero sí es un estado que le ha sufrido muchísimo a las políticas de seguridad de administraciones anteriores y sí es un estado que requiere también un apoyo federal para la reconstrucción de sus instituciones en lo local muy fuerte. Y creo que una de las cosas que decía Lecona, pues con Bien. respecto a esto, es que es lo que nos tiene que importar. ¿Cuál es esa agenda realmente de pacto federal que queremos para que los estados puedan prosperar al margen o no de si están en el mismo bando político narrativo del gobierno federal? Bien. Eder, ¿cómo lo ves tú? ¿Estuviste en la marcha del fin de semana, por cierto? No, no, creo que se está abordando este punto y corremos un riesgo en el panel de abordar desde una lógica muy de feña Ujú. los problemas, un poco lo que decía Lisa. Esta convocatoria del fin de semana no fue oficial, el movimiento no estuvo. Yo me manifesté públicamente desde mis redes sociales, como lo hizo también el presidente desde la mañanera, que no es el momento de salir a las calles a apoyar al presidente. Esta fue una iniciativa que surge en redes, que yo vi a algunos youtubers ahí convocando, no fue algo que surgiera del movimiento. Y así como no fue algo del movimiento lo que sucedió este fin de semana acá en el centro, tampoco fue Frena quien hizo esta movilización en Tamaulipas. Frena, es legítimo que se manifiesten y que estén las tiendas de campaña en el Zócalo, pero no tienen la capacidad de movilizar 20 autobuses llenos con población. Ojo, son los gobernadores, igual que en Chihuahua, el gobernador y los exgobernadores fueron quienes movilizaron a un grupo de personas y armaron, porque fueron con palos, con bombas molotov e incluso con armas de fuego a manifestarse y a tomar una presa. Así acá también en Tamaulipas, el gobernador movilizó a una estructura mínima, tienen más capacidad de movilización para hacer este acto y Andrés Manuel como no quiso confrontarse y no quiso poner más en riesgo a la población, pues dio su mensaje de volada. ¿Qué es lo que están generando los gobernadores de la alianza, este pacto federalista? Yo creo que tienen algunos puntos que sí se tienen que discutir, ¿eh? Coincido con Lisa en que hay que poner en el tema, en la mesa de discusión, el asunto de cómo fortalecer a los municipios en todo el país, porque además todos sabemos que durante estos 12 años de guerra contra el narco, los cooptaron a los municipios y sobre todo a seguridad pública y la construcción de obra pública, los grupos del crimen organizado. Entonces, ahí hay que generar un proceso de fortalecimiento, pero no así como lo está planteando esta alianza federalista, que se inventaron un problema, porque los dos tratados binacionales de aguas existen desde la década de los 40 del siglo pasado y jamás ningún gobernador del PRI ni del PAN se había manifestado como lo están haciendo ahora. Se inventaron un problema además porque el gobierno de México le garantizó a todo el campesinado de Chihuahua, de Tamaulipas y del norte del país el agua necesaria para el resto del año, pero, o sea, ya está garantizada. Entonces, me surgen dos preguntas. ¿De dónde sale este conflicto para movilizar a sus bases? O bien, ¿el agua de quién están defendiendo? Porque si el agua de los campesinos está garantizada, entonces, ¿qué hay de fondo en esto? Porque bien Bien. sabemos que hay grupos de poder en los estados, caciques locales que desde siempre han existido, que acaparan el agua y también supongo que los grupos del crimen organizado tampoco pagaban su agua, ¿verdad? No es que hicieran una solicitud pública para administrar y tener acceso al agua. Entonces ahí hay algo también de fondo que también hay que discutir, pero insisto, ni fue el movimiento obradorista el que salió este domingo, al menos no masivamente, no oficialmente, ni fue Frena quien estuvo movilizándose en Tamaulipas. Es otro Bien. fenómeno y hay que verlo con mucha atención. ¿Hay alguien que quiera hacer el contrapunto a Eder? Mano levantada, nadie, nadie. Oye, y Pues Ahí algo, está. perdón, rápido. A ver, vamos a escuchar primero a este Lecona y después a Collaz, se nos da tiempo todavía en este bloque. Pues se me hace temerario, ¿no? O sea, él aquí muchas veces ha defendido la presunción de inocencia y el no hacer juicios sumarios y ya culpar a los gobernadores de la movilización o peor aún, de algo tan trágico que hay que desmenuzar como lo que sucedió en Chihuahua con el tema de la presa, pues se me hace más Están las aventurado. Y por pruebas. lo demás, pues, viene siendo como parte de este, perdón que lo diga así, ¿no? Pero en esa polarización está esta parte de a ver quién es el que tiene la marcha más grande, quién la tiene más grande. Ya fue Frena diciendo que iban a juntar los 100,000 que le pidió el presidente, ya salieron estos con la marcha del millón, e insisto, qué lástima que estemos perdiendo el tiempo debatiendo ese tipo de cosas, porque es lamentablemente el nivel de discusión política que se está dando y que, insisto, le queda muy cómodo al presidente. Bien. Collada, ¿querías agregar algo?
Sí, un puntito muy rápido que tiene que ver nuevamente con el trato a la protesta, a la disidencia, ¿no? Y que pues, hemos visto ahí desafortunadamente tratos muy dispares, ¿no? En tanto que a los simpatizantes, bueno, pues sí, los abrazos y los cariños, y sin importar el uso del tapabocas, y a los manifestantes opositores, bueno, pues no podemos salir a la calle, ahora sí tenemos que cuidarnos de la COVID. Entonces, pues son ese tipo de detalles y de manifestaciones que por muy simplones que parezcan, pues una vez más siguen marcando esta tensión, ¿no? De por qué se trata de una manera a los simpatizantes y por qué y qué es lo que perdemos en esta incapacidad de diálogo con la oposición, ¿no? Y que creo que Claro. esto sin duda va a ser una de las grandes marcas de este gobierno. Bueno, ¿quieres contestar rapidísimo, Eder? Sí, Menos de un rápido, minuto, ¿eh? Ujú. rápido. Yo no dije que no podía salir la oposición a manifestarse. Nosotros no salimos. Yo me opongo a salir ahorita a una manifestación en respaldo a Andrés Manuel López Obrador o al movimiento porque estamos en una situación pandémica. La oposición tiene derecho a salir. Y sobre el tema de Chihuahua, ahí están las pruebas que ya se publicaron, donde ¿Cuál es? con camionetas de un exgobernador llenas de palos y de bombas Molotov, se las están entregando a quienes ocuparon la presa La Boquilla en Chihuahua. Ahí están las pruebas, ahí se Bien. mostró e insisto, esta capacidad de movilización de un momento a otro la tienen los gobernadores, igual que tuvieron la capacidad de movilización en Hidalgo y en Coahuila hace 2 semanas Bien. para ganar las elecciones. Son ellos quienes están detrás de estos procesos. Bien. Vamos a una pausa y regresando cambiamos de tema. Chile votó ayer por una nueva constitución en un plebiscito histórico. Con esta decisión, los chilenos y las chilenas acaban con una rémora heredada por el pinochetismo, quien la promulgó en 1980. ¿Cuál es el impacto de esta votación para Chile y para el resto del continente? Veremos qué dicen nuestras y nuestros panelistas de esta noche. Regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.